Primera parte que vamos a ver en este servicio, cuando llega a nuestra vida la aflicción. Ahora a las 9 de la mañana estaremos hablando de cuando hay conflictos, y en la tercer servicio estaremos hablando cuando hay tormento, y vamos a definir cada uno de estos temas: el conflicto, la aflicción y el tormento, y tiene que ver con lo que vivimos cotidianamente, hermano. Vivimos en un mundo caído, y eso es algo que nunca podemos nosotros dejar a un lado por el hecho de pensar que somos cristianos ahora, que se acabaron los problemas y que se acabaron las situaciones difíciles y que todo va a salir bien, porque va a salir perfecto, o viéndolo desde nuestro punto de vista natural. Va a salir bien porque el Señor así lo ha prometido, y aún después de las tormentas el Señor trae bendición, y aún en medio de las dificultades el Señor está bendiciendo nuestra vida. Así que el título de este primer mensaje es Sin aviso. Y vamos a ir al Evangelio de Juan, al capítulo 16, al versículo 33, y dice así la palabra de Dios: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Está hablando Jesús. Si vamos al libro de los Salmos, al Salmo 34, el versículo 19 dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. ¿A qué le llama usted aflicción? La aflicción, hermano, es el dolor o el sufrimiento que vienen como reacción a la pérdida de algo o de alguien. Eso es una aflicción. A veces llamamos a cualquier problema una aflicción, pero específicamente es la reacción de dolor y sufrimiento ante la pérdida. Hermano, ante la pérdida, si nosotros estuviéramos avisados de todas las cosas que van a ocurrir, pues nos prepararíamos. Bueno, la palabra nos avisa muchas cosas y en realidad no nos preparamos tanto, pero lo lógico sería que nos preparáramos para las cosas que van a ocurrir. El miércoles en este lugar estuvieron unas invitadas que venían desde diferentes lugares: Stephanie Campos desde Costa Rica, las otras dos mujeres que venían con ella venían de la Florida, de la editorial, y me decían algo antes del servicio, y me dijeron que habían llegado desde el día lunes. Y una de ellas dijo: yo ya había venido a Bogotá otras veces, pero ahorita está haciendo más frío de lo normal. Bogotá es frío, pero lo curioso es que en estos días ha sido un sol tremendo en la mañana, pero tremendo, y de un momento a otro, ¡pum!, le dije: sí, es cierto, en Bogotá ya estamos acostumbrados, que uno tiene que llevar, y las mujeres que cargan en su bolso tantas cosas necesarias, lleva lleva su paraguas. Puede estar haciendo un sol tremendo y hay que cargar el paraguas. ¿Por qué? Porque estamos en Bogotá, porque de un momento a otro el clima cambia de una manera, de un extremo al otro extremo. Y les decía eso, les dije: aquí ya estamos acostumbrados a eso. Puede estar haciendo un sol tremendo y uno está enchaquetadito. ¿Por qué? Porque hay un momento donde va a empezar un frío también intenso. Nosotros estamos preparados para eso. Quienes están, que vienen de afuera, no. Entonces, mi hermano, así son las aflicciones en nuestra vida. Estas vienen sin aviso. Nadie puede decir: mire, toda mi vida está tan feliz, tan perfecta, que nunca voy a tener una pérdida. Y pérdidas hay en muchas cosas. Nosotros le tenemos mucho miedo a la pérdida, al temor. La raíz del temor es, y lo dice la palabra de Dios por allí, Juan, que el temor es esa sensación que hay porque lleva en sí castigo o el sentimiento de pérdida, hermano. Y eso es la aflicción. Entonces Jesús nos está preparando y dice: miren, ustedes en la vida van a tener, no una, dice el salmista, sino muchas son las aflicciones, muchas van a ser las pérdidas. Y Jesús dice: van a tener aflicciones, pero tengan paz en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier situación, en medio de cualquier pérdida. Yo les voy a dar, ¿qué? Esa paz, porque yo estoy diciéndoles: confíen en mi propósito, es decir, aprendan a mirar más allá de lo que están viendo hoy para que se sostengan firmes. Eso nos habla la palabra de Dios. Entonces, cuando miramos cuál es el significado de carácter, ahorita lo vemos, es cómo reaccionamos entonces nosotros ante las pérdidas. ¿Cómo reacciona usted en un momento difícil? Quizás usted ha escuchado cristianos, yo les he escuchado a varios, hermano, a muchos, que dicen: no, uno no puede sentir tristeza por nada. Y los que dicen eso es porque nunca han pasado por una aflicción o por una pérdida, hermano.
No, es imposible usted que no sienta nada. Es imposible. Si usted no sintiera nada, ahí hay otro problema y es que su corazón sigue siendo un corazón de piedra y el Señor no lo ha cambiado por un corazón sensible. No, claramente usted va a sentir y va a sentir tristeza y va a sentir dolor. Pero ¿cómo reacciona usted ante esa circunstancia? Eso manifiesta lo que hay dentro suyo, porque la vida cristiana tenemos una visión más o menos que la vida cristiana se vive hacia afuera, demostrando la espiritualidad. Me sé versículos bíblicos, sé orar, estoy en un tiempo de adoración, de alabanza, entonces estoy entonando un cántico, saludo a mis hermanos, ¿cómo le va, hermano? Dios le bendiga. Y todo lo que hay dentro, entonces vamos a tratar de guardárnoslo y pensar que no existe, pero sí existe, porque es realmente ahí donde está el impulso o la motivación de cómo somos nosotros y de todas las cosas que nosotros hacemos. Si la palabra de Dios y la presencia de Dios abundan en nuestro corazón, la manera de reaccionar ante las diferentes circunstancias, contingencias o aflicciones de lo que vamos a ver el día de hoy, hermano, va a ser muy diferente a no tener a Cristo. Eso es lo que nos diferencia totalmente de los inconversos, hermano. ¿Qué diferencia tienen el que está en la iglesia y el que está afuera? A veces pensamos que nos metimos en la iglesia y ya nunca más vamos a tener pérdidas y nunca vamos a tener momentos difíciles, y no es así. Entonces la gente empieza a preguntarse, pero si yo estoy viniendo a la iglesia, si estoy sirviendo, si estoy predicando, si estoy todo juicioso en la iglesia, ¿por qué me pasan estas cosas? Le pasa al inconverso, pero es que él está lejos de Dios y yo estoy cerca de Dios y resulta que me pasan estas cosas. ¿Por qué? Porque a todo el mundo le van a pasar, hermano, porque el Señor lo ha establecido en su palabra. Y vuelvo y le digo, usted nunca puede perder de vista que usted vive en medio de un mundo caído, que usted no pertenece a este mundo, y aunque no pertenezca a este mundo, el Señor lo puso aquí con un propósito. Y en el mismo evangelio de Juan, por ahí en el capítulo 17, Jesús intercede por nosotros y le dice al Padre: no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes. Y guardarnos no significa solamente nuestra integridad o lo que hay a nuestro alrededor, sino que guarden nuestra fe, que ese carácter que se está forjando en nosotros, que es el carácter de Cristo, permanezca en medio de cualquier circunstancia. Vamos al libro de Job, al capítulo 1. En el libro de Job, en el capítulo 1, el versículo 13 en adelante, dice: un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas, paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro y le dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Hermano, yo creo que aquí ninguno de nosotros, no sé si me equivoco, hermano, ha pasado que en un solo día, ni siquiera era uno esta semana, el otro problema la otra y la otra pérdida la siguiente. No, todas exactamente en el mismo momento. Dice la Biblia, no habían terminado de darle una mala noticia y ya le estaban viniendo con otra. Y las noticias que le traían ni siquiera era solamente que en su economía había una afectación, no, era la muerte de sus hijos, era la situación en su hogar, en su familia. Y la Biblia nos muestra en el capítulo 1 que este era un varón delante del Señor, temeroso de Dios, dice el versículo 1 del capítulo 1, un varón llamado Job, hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Hermano, ahí está la pregunta del millón de muchas personas. ¿Y por qué me pasa esto si yo soy una buena persona? ¿Cuál será el dictamen si se escribiera el libro de Diego? ¿Qué diría en ese versículo 1?
si era un hombre apartado del mal, íntegro, todas las cosas, bueno, Dios lo sabe de usted y de mí y de todos nosotros. Pero nosotros reclamamos que lo que nos hace parecer buena gente es que nos congregamos o que servimos en la iglesia o que tenemos algún tipo de responsabilidad o que hemos ayudado a alguien. Eso lo damos como suficiente. Pues este hombre, la Biblia nos habla que era recto, perfecto, dice la Biblia, temeroso de Dios, apartado del mal. Y empieza a hablar, aparte de que era Dios, lo muestra y lo veía de esa manera, lo bendecido que este hombre era. Tenía la vida, hermano, que cualquiera de nosotros quisiera. Una familia grande, su esposa, si usted mira, hacienda con 7,000 ovejas, 3,000 caballos. Era un hombre próspero, era un hombre bendecido, era un hombre delante del Señor sin tacha. Y sin embargo, por una razón que usted y yo conocemos, que está ahí en ese capítulo 1, pero que él desconocía, él en ese momento desconocía qué era lo que estaba ocurriendo, nosotros sí lo conocemos, por una razón Dios permitió que todo lo que había a su alrededor fuera quitado y que quedara este hombre, hermano, sin familia, sin esposa, sin hijos, sin riquezas y además de todo eso, enfermo, con una enfermedad bien maluquita, hermano. Pero allí estaba este hombre diciendo, en su reacción, en la primera manera, hermano, de él hablar cuando vienen todas estas cosas, lo que este hombre dice, bueno, antes de decir cualquier cosa, se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Empezó un proceso en su vida, una aflicción, la pérdida. ¿Y qué pérdida, hermano? Vino la aflicción completica. Todo se perdió. Pero todo no es como cuando usted y yo decimos, ay, se perdió todo y no hemos perdido nada, hermano. Ojalá nunca lleguemos a un punto como este. Todo, todo, todo. Su hogar, su salud, su economía, sus hijos, absolutamente todo se perdió. Pero el hombre tuvo una reacción. Por eso el versículo 1 es importante. Era un varón recto delante de Dios. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Mire, hermano, usted y yo podemos fingir todo lo que queramos fingir de ser ultra mega espirituales. Para fingir ser espiritual ni siquiera es difícil, hermano. Pero es en un momento de pérdida donde usted se delata realmente si es espiritual o no es espiritual. En las reacciones. La madurez espiritual no son las acciones que nosotros hacemos, porque hacemos muchas cosas y servimos y hablamos cosas bonitas. Siempre que hablamos palabra de Dios es muy bonito. La madurez espiritual se mide en mis reacciones. Es decir, que usted puede todo, absolutamente todo lo que quiera fingir, pero en un momento de dificultad no puede esconder lo que es realmente usted. No lo puede esconder, porque es lo primero que sale, lo primero que aflora. Por eso, hermano, cuando se habla la Biblia, que no vamos a tocar ese tema a profundidad hoy, pero cuando la Biblia nos habla a nosotros de la importancia del perdón, por ejemplo, de no guardar rencor, de no guardar resentimiento, de todos los días rendir nuestra carne al Señor, todos los días toca hacerlo. Porque mientras nosotros estemos vivos, siempre esta carne en la cual nosotros estamos viviendo, siempre va a tener una tendencia hacia ¿qué? A las cosas de la carne. Y eso también nos lo enseña la palabra de Dios. Al ego, al orgullo, a la altivez, a la autosuficiencia, a la autonomía, a desconocer a Dios como nuestro gobierno, como nuestro gobernante, como nuestro rey. Esa es la tendencia que tiene la carne. Y la Biblia nos habla. Y esa es la vida cristiana. Un proceso en el que todos los días, hermano, todos los días, el Señor no dijo, con este ya terminé. 2 meses, 3 meses de iglesia y este ya está listo, terminado, estás 10 de 10. No, la Biblia dice, el apóstol Pablo, lo habla en la carta a los Filipenses, y dice que el Señor perfecciona la obra que comenzó en nosotros, ¿cuándo? Todos los días. Pero perfeccionarla es perfeccionarla. Ahora, esto no es como de pronto que usted lleve algo a un taller y le digan en 15 días y pasan años y no se lo entregan. No,
Aquí sí hay trabajo todos los días a través de la palabra. En medio que tengamos comunión con Dios. Si no tenemos comunión con el Señor, no podemos decir que estamos siendo transformados por el Señor. Porque si nunca oramos, porque si nunca leemos la Biblia, pues ¿cómo vamos a ser transformados? Viendo televisión no vamos a ser transformados, hermano. Viendo redes sociales no vamos a ser transformados por el poder de Dios. Haciendo cosas que no nos llamó a hacer el Señor, tampoco vamos a ser transformados. Es teniendo comunión con el Señor. Y en esa comunión, y a través de su palabra, y poniendo nuestro corazón y nuestra vida en las manos del Señor, allí es donde nosotros somos transformados por el poder de la palabra de Dios. Entonces la palabra se convierte en un espejo. Le hablaba un ejemplo, el perdón. El perdón no es un tema menor en la Biblia. No es un tema menor, es un tema muy importante. Porque la raíz de rencor y de amargura y de ira y de deseos de venganza y todo lo que viene por la falta de perdón siempre va a ser su tropiezo, hermano, toda la vida. Es decir, usted se estancó si no perdona. Y de pronto hay personas que escuchan la Biblia, que leen la Biblia, que escuchan palabra de Dios, predicaciones, cantan, van a la iglesia, sirven, lideran, predican, pero no han podido perdonar, hermano. Y si no ha podido perdonar, tiene un problema, no está avanzando. Es decir, está estancado. Y cuando se estanca su vida espiritual, se estanca todo. Y ahí es cuando las personas preguntan, pero si yo voy a la iglesia y pastor, es que me pasó esto, me pasó lo otro. Muchos me dicen a mí, yo me siento estancado. Y yo le digo, pues siente muy bien, porque está estancado. Está en lo correcto usted. Claramente se siente estancado porque está estancado, porque no avanza. Y cuando no avanza, ¿qué significa eso, hermano? Que los problemas todos los siguen agobiando, que todas las circunstancias siguen exactamente igual, que su matrimonio sigue exactamente igual, su trabajo, los problemas con sus hijos, todo sigue exactamente igual. Nosotros nos contentamos con muy poco cuando no tenemos discernimiento. La gente nos habla, yo puedo vivir una situación, hablemos de las situaciones de pareja, de matrimonio, hermano. Y yo tengo una situación en mi matrimonio. De pronto le fallo yo o algo pasa con Liliana y yo voy y le digo un día, sé lo que le gusta y le llevo un regalo y sé las cosas que a ella le agradan o el restaurante que le gusta y la invito allá y le digo, perdóneme. Todo está armado para que ella me perdone, hermano. Todo está listo para que me perdone. Entonces, las palabras, el sitio, lo que le gusta, el detalle por allí, por allá. Pero si yo no he buscado a Dios, ese perdón no es nada, hermano. Entonces puede que ella me diga, claro que sí, yo lo perdono, Diego, por lo que haya pasado. Y en menos, hermano, que ella se dé cuenta, estamos en las mismas. ¿Por qué? Porque aquí no se trata que yo la perdone o le pida perdón o que ella en su emoción perdone, sino que la persona que está al frente, para que haya una restauración o una transformación, debe haber buscado a Dios, porque Él es el único que puede cambiar las cosas, hermano. Entonces nosotros decimos, no, ya, listo, el hogar ya, listo, está organizado. Nos vamos de puente. Bueno, ya los que estamos aquí ya no nos fuimos, ya se acabó. Se acabaron las vacaciones, hermano. Nos vamos de paseo, nos vamos para otra luna de miel. ¿Y cómo está el tema en relación con Dios? No, ya hablamos y listo. Bueno, esperemos entonces que vuelva a suceder algo, que reaccionen de la misma manera sin control, porque nada ha cambiado en el interior. Hacia afuera cambiaron, pero en el interior no. Y los problemas van a seguir iguales, por eso se siente estancado. Y en la economía sucede exactamente lo mismo, en el trabajo sucede exactamente lo mismo. Nosotros pretendemos que haya grandes cambios cuando realmente seguimos haciendo las mismas cosas. Y eso tiene que ver con el carácter, hermano. Entonces, en las aflicciones, cuando vienen las pérdidas, que es lo que nos aflige, es la reacción de dolor y sufrimiento ante la pérdida, eso es una aflicción. Nos sentimos afligidos cuando vemos que estamos perdiendo en nuestras propias narices, estamos perdiendo nuestros hogares, estamos perdiendo a nuestros hijos, estamos perdiendo a nuestra familia, estamos perdiendo nuestra economía por ser malos administradores, estamos perdiendo nuestro tiempo, estamos perdiendo nuestra vida, estamos perdiendo todo, hermano.
Y no se trata solamente de, ay, me quitaron algo, me robaron alguna cosa. No, nosotros mismos estamos en una pérdida constante. ¿Por qué? Porque no tenemos la sabiduría para enfrentar situaciones. Y esa pérdida nos aflige. Ver cómo todos los días se desmorona un matrimonio, aunque durmamos en la misma cama, hermano, pero ver todos los días que, mejor dicho, nos entendemos menos y que la situación cada vez es peor. Eso es una pérdida, eso es una aflicción. Salir todos los días, llegar al trabajo, hermano, y con muy buenas intenciones tratar de hacerlo mejor, pero la mala administración que viene durante tiempo y la falta de la presencia de Dios en nuestras vidas, ver cómo nuestra economía se va perdiendo más y más cada día, que como agua entre las manos, como dijo Josué, hermano. Eso es una aflicción. Los problemas con nuestros hijos, el no prestarles atención en el momento en que se debería hacer y empiezan en un punto a apartarse, alejarse del propósito de los padres, de toda la cosa, y lo estamos perdiendo. Eso trae aflicción. Y dice la Biblia, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. La diferencia, hermano, entre el que vive la aflicción, que tiene a Cristo en su corazón, y el que no tiene a Cristo en su corazón, es que la reacción que tiene ante esas aflicciones determina si va a llegar a la victoria o a la derrota. En otras palabras, a caminar en fe o a rendirse, a entregarse a las circunstancias. Esto me ganó, me quiero morir. Job no lo hizo de esta manera. Y usted ve ese versículo 21. Y dijo, mire de lo profundo de su corazón, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Si allá se acabara el libro de Job, hermano, si ahí se acabara el libro de Job, ya tendríamos mucha enseñanza. Pero ahí no se acaba el libro de Job. Ahí apenas comienza. Y comienza todo un proceso, hermano, en la vida de Job que representa cuando hay una aflicción en nuestra vida, todas las etapas que nosotros pasamos. Al principio, ¿qué hay? Fe. Vino la aflicción hoy a su vida y usted dice, pero Dios está conmigo, vamos adelante. Pero empiezan a pasar los días, hermano, y usted no entiende qué es lo que está ocurriendo. Pero empiezan a pasar los días y quienes están alrededor se convierten en esos instrumentos muchas veces de parte del enemigo para que con sus palabras lo confundan más. Y entonces usted queda a la expectativa de que, seamos sinceros, y aquí es una falla. Lo primero que usted quiere es una explicación, que alguien le explique lo que usted está pasando. Y cuando usted pide explicaciones, mire, con todo el respeto a los que les gustan las frases bonitas de redes sociales, que se dan ánimo con ese tipo de frases, hay una que suena muy bonito, hermano, pero préstele mucha atención. No preguntes el por qué, sino el para qué. Va a pregúntele a Dios para qué y muchas veces le va a decir, a usted no le interesa. Porque si usted se anima por una explicación es que no tiene fe en Dios, sino lo que usted quiere es una explicación, una respuesta. Porque si usted tiene una explicación se siente seguro. Y no le basta con que el Señor le diga, confía en mí. En el mundo tendrá esa aflicción, pero confía, yo he vencido el mundo. En otras palabras, suéltate en mis brazos, Diego. Pero ¿cómo me va a recibir? Yo soy un poquito pesado. Pero si tiene la fuerza, Señor. ¿Es grande tu mano? ¿Pequeña? ¿Cuántos están detrás mío? No. ¿Sí? No. Pero deme una explicación. ¿Confío en la explicación o confío en Dios? Job pasa por todo un proceso. ¿Lo ve usted en el versículo 21? Hoy este es el hombre que decía el versículo 1, un hombre recto delante del Señor, un hombre íntegro, un hombre bueno, un hombre pegado al Señor. Pero cuando mira usted todo el proceso se da cuenta que empiezan a aflorar muchas cosas. Muchas cosas que estoy seguro que ni el mismo Job sabía lo que había en su corazón, hermano. Y empieza el desánimo y empieza una cantidad de cosas. Mire lo que dice en el capítulo final, el capítulo 42.
Versículo 1. Respondió Job a Jehová y le dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Sabe qué pasó en la aflicción, en la pérdida, en el dolor, en el sufrimiento? Que Job conoció a Dios. Porque antes era un varón íntegro, recto, pero no lo conocía. Porque nosotros hablamos también de cosas que no entendemos y no conocemos. El poder de Dios. Mi Dios es proveedor, pero mi confianza está puesta que tengo un montón de ahorros debajo del colchón o en el banco. Dios es proveedor. Ay, ¿ustedes por qué sufren por eso? Pídanle a Dios porque Dios es proveedor. Y cuando yo lo pierdo todo y hay una aflicción en mi economía, ¿dónde está Dios? ¿Por qué me pasó eso si yo soy tan bueno? Luego no dices que yo soy proveedor. Sí, lo dice la Biblia, pero, hablamos lo que no entendemos. Dios es sanador. Vamos a orar por los enfermos en todo lado. Usted no esté triste por su enfermedad, usted no esté acongojado por su enfermedad, reciba sanidad. Uy, qué gente de poca fe. Y cuando el enfermo soy yo, ¿qué pasa? Ay, me estoy muriendo, pastor, no puedo ir. ¿Y eso qué le pasó? Me dio gripa. Bueno, hermano. Hermanos, pasamos por procesos. Y en la aflicción, en la pérdida, en el dolor, en el sufrimiento que trae la pérdida, hermano, ahí es donde conocemos al Señor, hermano. La palabra nos habla en el libro de los Hechos de dos personajes muy conocidos en el mundo cristiano. Uno, por supuesto, el apóstol Pablo. Estudió, creció con los mejores, su parte teológica, su estructura teológica, académica, era lo máximo, hermano. Pero cuando el Señor está hablando con él, le dice: ¿quién eres? No conocía la voz del Señor. Soy Jesús, el que tú persigues. ¿Qué quieres que yo haga? A ese le pasó lo mismo que a Job. ¿Y cuál fue el otro? Un varón íntegro también, Cornelio, por allí en el libro de los Hechos. Dice que Cornelio daba ofrendas, que Cornelio era bueno, que Cornelio era buena gente. Y por eso vino el ángel del Señor y le dijo que llamara a Pedro. Te falta un pequeño detalle, que conocer a tu Salvador. Hermano, nosotros muchas veces hablamos cosas que no entendemos y que no conocemos. Pero el Señor quiere que nosotros lo conozcamos. Y por eso permite. Y por eso muchas veces Él mismo propicia situaciones donde nos dice: oye, ¿sabes una cosa? No basta con ir todos los domingos a la iglesia. No basta con saberte unos cánticos. No basta con conocerte unos versículos. No basta con que tú salgas y evangelices. No basta con que tú sirvas. No, vive una vida de fe más allá de lo que expresas con tu boca, sino que venga desde dentro. Que las circunstancias no sean las que marcan lo que tú haces. Es que como estoy mal en el trabajo, es que como estoy mal de esto. Y eso lo hemos normalizado de tal manera, hermano, que en vez de transmitir, compartir con otros de la fe: Sócrates, levántate en el nombre de Jesús, que tú eres un varón de Dios. No, lo que hacemos es decir: pobrecito el hermano, ¿qué hacemos entre todos? Vamos a consentirlo a la casa y lo cogemos como un bebé y lo acariciamos y lo dejamos en su misma condición. Y en eso nos volvimos la iglesia. Todos corran de un lado para el otro, pero no transmitimos fe, hermano. Y compartir fe es: deja lo que Dios está haciendo en ti, es necesario. Y la Biblia utiliza bastante esa frase: y le era necesario, y le era necesario. Pero Dios es muy cruel. No, cero es cruel. ¿Sabe qué nos trae en estos momentos? Cuando hay aflicciones, cuando hay pérdidas, cuando hay problemas, que hoy vamos a hablar de aflicción, conflicto y tormento, hermano.
Lo que nosotros añoramos es una vida sin problemas. Ojalá yo no tuviera todos estos problemas. Ojalá no hubiera enfermedad. Ojalá no estuviéramos tan agobiados por la economía. Ojalá no estuviéramos tan temerosos por todo lo que pasa a nuestro alrededor. ¿Sabe qué estamos añorando? Algo que Dios creó y que en Génesis 3 fue destruido. Eso estamos añorando. Ay, pero ya fue destruido, entonces perdimos. No, porque pronto va a ser restaurado. Y allá es donde Dios quiere que estemos. Entonces nosotros estamos mirando a dos puntos. A algo que antes del pecado existía y que después de nuestra vida en esta tierra va a existir. Y el añorar esa vida sin problemas, sin enfermedad, donde ya yo no tenga que estar agobiado por tantas cosas, eso va a hacer que yo centre mi mirada en el Señor, en mi Salvador. Porque sé que eso ocurrirá. Que el paso por aquí es cortito, hermano. Que uno piensa en un momento, 80 años son muchos, pero después dice, esto se está yendo a toda velocidad. Hermano, es una vida eterna junto con el Señor. Eso es lo que yo estoy añorando. Y no es que yo le diga al Señor, ¿sabes qué? Me quiero morir ya hoy porque no quiero tener problemas. No, yo sé que estoy aquí y hay un propósito. Y que las circunstancias que yo vivo no determinan o no, esas circunstancias no van a hacer que yo las ponga como condición. Dios, yo te voy a servir, yo no voy a volver a predicar. Yo te voy a servir hasta que me quites todos mis problemas. ¿Sabe cuándo le serviría al Señor? Nunca. Nunca. Porque Él me dice, en el mundo donde tú estás es un mundo caído y va a haber pérdidas, va a haber aflicciones. ¿Cómo reacciones tú y cómo respondas? Va a cambiar todas las cosas. O de una manera con Cristo o de otra manera sin Cristo. José pasó por momentos de dificultad, pérdidas. Su casa, su hogar, su libertad, todo lo perdió José. Y él reaccionó de una manera diferente. Él pasó por una prisión que podríamos llamar la prisión de la aflicción, del dolor, de lo que quiera. Y va a haber momentos. En estos días oraba con una hermana de la iglesia, ella y su esposo. Bueno, ella está pasando por un proceso de salud, pero con su esposo están pero aferrados al Señor, con una fe tremenda. Y cuando recién ella recibió la noticia, estuvieron conversando conmigo, con Liliana, y uno entiende la aflicción de la otra persona, el dolor de la otra persona. Y nosotros lo que compartimos fue el día que le dieron la noticia a Liliana que tenía cáncer. Y es difícil, hermano. Y somos pastores, y somos predicadores. ¿Y por qué? ¿Y por qué? No. Si uno cae en ese juego del enemigo, se va apartando, y se va apartando, y se va apartando, y comienza en un momento a vivir o a tratar de vivir una vida espiritual sin fe. ¿Se podrá? No se puede, porque todo se trata de la fe. Por eso la Biblia dice, el justo vivirá por fe. Por eso el Señor nos prepara. Van a tener pérdidas. Ay, Señor, pero no quisiera. Pero va a ser. Pero confía en mí, siempre. Y en el momento que venga, porque viene, como es el título de este mensaje, ¿sabe cómo vienen? Sin avisar. Tú no estás preparado para eso. Tú estás viviendo tu vida normal. Normal. Y sin avisar, viene la situación. En el caso de Liliana, yo estaba en un programa de Mujeres de Reino. Y vino un especialista a hablar del cáncer de seno. Y ella le prestó mucha atención al tema y dijo, oiga, voy a hacerme un control. Hace rato no voy, pero lo que habló este médico fue tremendo. Voy a hacerme un control. Y se fue al control. Cuando me llamó, Diego, ¿pasó algo? Le dije, ¿qué pasó? Véngase para acá. No, vine al control normalito, me mandaron un examen. Me dijeron que no me podía ir. Están esperando un examen, pero ahora mismo me tengo que quedar aquí toda la tarde. Gloria a Dios, eso fue rápido. Gloria a Dios por ese invitado. Gloria a Dios por todas las cosas. Y arranco para allá. No, que vamos a descartar esto. Y parece que tiene cáncer. No, no puede ser. Sí puede ser. Claro, normal. Sí puede ser. Rápidamente, sin avisar. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante esa situación?
Si todos los días decimos, tengo mi mirada puesta en el Señor, y en un momento algo dice, ahora mírame a mí que soy el problema, la aflicción, tu pérdida. Nos dice el Señor, confíen. ¿Cómo reacciona usted, hermano? ¿Cómo reacciona usted? ¿Qué sintió Job? Póngase en el lugar de Job. Si es su amigo, ¿usted qué le diría? Todo le vino al tiempo. Si usted mira a la persona que está al lado, el dolor está presente en nuestras vidas, ¿sabe cuándo? Siempre, siempre. Si usted le pregunta a la persona que tiene al lado, algo hay en su corazón. El hijo, un hijo, yo tengo 5 hijos, pero hay uno específicamente, o el matrimonio, no, hay una situación. Y aquí estamos, hermano. Pero ¿cómo estamos enfrentando la situación? ¿Con fe? ¿Hay algo que le duele? Hermano, yo creo que aquí a todos, todos, absolutamente todos. El dolor está presente siempre, siempre, hermano. Pero como creyentes tenemos promesas de Dios, tenemos palabra y el poder de Dios nos sostiene. El dolor, mi hermano, el dolor que nosotros vivimos por situaciones es un dolor real. Y Dios sabe que es un dolor real. Usted no puede mentirle al Señor. Él conoce su situación y Él sabe que es un dolor real. ¿Se puede usted explicar por qué pasaron las cosas? No. El 99.9 no tiene explicación. Dios sabe que usted no le ha encontrado explicación y sabe una cosa. Él sabe que a la larga usted no la necesita, la explicación. Que usted lo que necesita es en medio de la situación, sin encontrar la explicación, seguir confiando en una palabra que salió de la boca del Señor. Acuérdese siempre, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cómo son sus reacciones? ¿Cómo son las situaciones que usted está viviendo? Hermano, lo que le decía hace un momento, la explicación o la búsqueda de una explicación termina sustituyendo en nosotros la fe. Y usted sin fe está perdido, hermano. Porque la fe es esa expectativa y esa esperanza. Yo tengo una esperanza que las cosas van a mejorar. ¿Por qué? ¿Porque me lo inventé? ¿Porque me lo dijo un motivador? No, porque la palabra de Dios me dice que yo soy parte del pueblo de Dios y sé que las cosas van a mejorar. Y si se acabaran hoy, los 3 amigos de Daniel, cuando iban a ir al horno, ¿qué dijeron? Nuestro Dios tiene el poder para librarnos, pero si acaso no nos librase y nos muriéramos allá chamuscados en ese horno, igual vamos a seguir confiando en Él. Esa es fe, hermano. Las cosas pueden cambiar mañana, pero si no cambiasen mañana, yo seguiré confiando en el Señor. ¿Qué dijo Job en un momento? Aunque me muera, sé que yo veré a mi Señor. Aunque pierda la vida hoy. Hermano, nosotros debemos estar siempre con la mirada puesta en el Señor. Nada, y nos vende muchas baratijas el enemigo en argumentos y en ideas. Va a querer siempre convencernos que una explicación o que querer tener el control, porque eso es lo que mucha gente quiere, tener el control. Cuando no tenemos el control es que nos desesperamos. A mí me gusta tener el control de todas las cosas y cuando no tengo el control siento que voy a la deriva. No, porque usted le entregó ese dominio, ese gobierno de su vida al Señor, así que usted no va a la deriva. Dios tiene un propósito con usted. Recuerde lo que dice la palabra. Dios cumplirá su propósito en tu vida, así de sencillo. Y usted puede repetirlo eso, pero usted, Dios cumplirá su propósito en mí. ¿Para eso qué necesito? Fe. Eso es lo que necesito. Y cuando viene el momento difícil y la pérdida, pues más fe, más oración, más estar metido con el Señor. Ay, pero es el momento donde mi carne y mi cuerpo y todo y el ánimo me das un sueño. Yo lo que quiero es pasármela durmiendo y lo que quiero es ponerme a ver televisión o meterme en mi casa y apagar todo y no ver a nadie. Eso es lo que quiere el enemigo. Pero es el momento donde más debemos buscar al Señor.
No para que me diga el para qué. No, Él sabe. Yo no. Me pongo a pedir explicaciones de algo que no voy a entender. Y si Él me explicara y yo empiezo con mi razonamiento, pero no es justo, pero yo no fui, pero yo no hice, pero no es así, pero ¿por qué no lo hicimos de otra manera? Entonces, pues, a lo mejor nos evitamos eso. El salmista dijo, mis tiempos, es decir, mi vida, está en las manos del Señor. Y lo único que necesito yo saber es que estoy siempre muy cerca a Él. Sigo confiando en medio de la tormenta, en medio de la situación difícil, en medio de la aflicción, en medio de la pérdida. Volviendo al capítulo 1 del libro de Job, dice la Biblia en el versículo 20, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró y adoró. La aflicción se convierte en adoración, hermano, cuando nosotros seguimos confiando en Dios. La Biblia no dice en este versículo 20, y entonces Job se levantó, se fue a la iglesia, oraron por él, y ya las cosas empezaron a pasar, le buscó explicación a todo, y ahí adoró. No, la Biblia dice que en medio de todas las noticias terribles que él estaba recibiendo, su respuesta, lo que había dentro de él, fue adoración. En medio de la pérdida se convierte en adoración. Créame que sí, hermano, del que vive en fe. Créame que sí. Pensamos, vuelvo y le digo, y por eso es que adoramos, pensamos en un mundo sin dolor, donde ya no hay pérdida, donde ya no hay enfermedad, donde ya no hay nada. Entonces estoy añorando el reino de los cielos. Y eso me lleva a poner mi mirada en el Señor. Si yo sigo quejándome y llorando por la pérdida y no pongo mi mirada en el Señor, entonces yo pienso que el reino es este mundo y las cosas que me rodean. Pero al fin, ¿qué? ¿Es válido llorar o no? Sí, claro que sí, hermano. Claro que sí. Hay mucha gente que no le gusta que otros lloren. Deje de llorar, no sea bobo. No acepte eso nunca, hermano. Y cuando usted quiera llorar, llore todo lo que quiera llorar. El que dice que no debe llorar y que eso es una bobada, ore por él, para que el Señor le cambie el corazón, porque ese tiene más ganas de llorar que todos, pero se contiene. El día que ese llore, ¿cómo era que cantábamos ahorita? Hay una fuente que está brotando. No, hermano, es que el Señor sabe que usted está triste y el Señor sabe que a usted le duele y el Señor sabe que usted está pasando un proceso. Llore todo lo que quiera, pero nunca pierda de vista algo. Dios sigue siendo bueno, aún en medio de las circunstancias. Llore, pero a los pies del Señor. Llore por todo lo que no entiende. Señor, yo no entiendo todo lo que está pasando y ni te voy a preguntar, porque no tengo la capacidad de entenderlo, pero tú sí. Y yo me suelto en tus manos. Y tengo dolor en mi corazón y no lo voy a negar, Señor. Y me ha dolido tremendamente la pérdida. ¿Cómo no? Un divorcio. Si yo veo a alguien que me dice me divorcié, estoy muy feliz, yo me sorprendería mucho. Yo me impactaría. Decía, ¿por qué no se divorció antes? Si no siente nada. La pérdida de un ser querido, hermano. Que le digo que ahí es donde yo escuchaba a muchos cristianos, que un cristiano no llora. Yo eso, pero ¿en dónde? Jesús lloró por su amigo Lázaro. Jesús se sintió compungido con muchas circunstancias. ¿De dónde sacan esa idea? Pero no pierda de vista. Dios es bueno. Estoy sintiendo el dolor de la pérdida, estoy sintiendo el dolor tremendo de la situación que estoy viviendo, Señor, pero sigo confiando en ti. Sé que tú, Señor, sigues teniendo el control. Yo no lo tengo, pero tú sí lo tienes. La segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, el versículo 8 y 9 dice así: que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados,
perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y más adelante dice el versículo 16, por tanto no desmayamos, antes aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve, y hágase un estudio de este pasaje, hermano, lo que Pablo llama una leve tribulación momentánea, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando las cosas que se ven, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, hermano. Cada aflicción, cada pérdida, cada situación, por difícil que sea, debe acercarnos más a Dios, en cambio de alejarnos, en cambio de desanimarnos, sino acercarnos más en fe, anhelando, deseando con todo nuestro corazón, dice el apóstol Pablo, mirando las cosas que no se ven. Ahí es donde no podemos nosotros mentirle a nadie, en nuestras reacciones. Ahí es donde nosotros, hermanos, no podemos fingir absolutamente nada, en nuestras reacciones. Hay personas que cuando sufren una pérdida de algo, no le van a decir que sea pequeño, porque si es muy grande en su corazón, hermano, para mí puede ser pequeño, para usted puede ser enorme. Pero a través de esa pérdida, lo primero que hacen es pelear con Dios. Yo no volví por allá. Yo era cristiano. Nunca lo fuiste. Quizás asistías a una iglesia. Quizás eras simpatizante. Quizás te gustaban las predicaciones, la música. Pero cristiano no eres. Porque una circunstancia de esta no te puede apartar de lo grande y maravilloso que el Señor te ha entregado. Me quitó. Dios me quitó algo. ¿Estás seguro que Dios te lo quitó? Si Él te lo quitó, Él tiene razón. Siempre Él tiene razón. Es por algo. ¿Estás seguro que fue así? ¿O estás seguro? ¿O de pronto miras y no fue el Señor? ¿Terminaste entregándolo tú? ¿Perdiéndolo delante del enemigo? ¿Terminaste destruyendo tu hogar por malas decisiones? ¿Terminaste en una situación en la economía terrible por ser un mal administrador? ¿Por no entender los principios que el Señor nos dejó en su palabra? Hermano, hay muchas cosas, vuelvo y repito, que usted y yo no vamos a entender. ¿Y sabe por qué no vamos a entender? Porque nosotros tenemos nuestra versión de la historia. Y nuestra versión es que nosotros lo hicimos todo bien. Por eso empecé hablando de Job. Porque Job, dice la Biblia, era un varón perfecto delante del Señor. Y sin embargo vivió una aflicción, como vuelvo y te lo repito también, ojalá ninguno de nosotros la vivió. Todo al tiempo, todo el mismo día. Dice la Biblia en Filipenses, capítulo 1, el versículo 21, una frase del apóstol Pablo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Pablo vivió aflicciones tremendas, leve tribulación, dice en Corintios, leve tribulación, torturas, apedreado, perseguido, una leve tribulación, leve, chiquitita, hermano. Pero él decía, yo tengo mi mirada tan puesta en lo eterno que yo ya quisiera estar allá, donde no hay tribulación, donde no hay dolor, donde no hay nada. Pero cuando miro acá, entonces sé que es necesario que yo siga predicando para que muchos miren allá. Entonces no sé qué hacer, hermano. Quisiera ya estar allá, porque lo veo todos los días. Pero al mismo tiempo es necesario que yo esté aquí para que muchos miren allá. Hermano, una de las maneras que nosotros tenemos, y antes de orar, se lo quiero dar como recomendación, de vencer al enemigo. El libro de Apocalipsis dice lo siguiente, por allá en el capítulo 12, el versículo 11, dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, que nos ha cubierto a nosotros, que ha pagado el precio por nuestros pecados, que nos ha limpiado,
y de la palabra del testimonio de ellos, la transformación de la vida a través de la palabra de Dios. Y mire la tercera manera que dice aquí que llega la victoria. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces, el enemigo trae aflicción, que es el dolor, la reacción del dolor y sufrimiento ante la pérdida, porque nosotros estamos muy atados y tenemos las cosas muy abrazadas. Todo es mío, todo es mío, todo es mío, todo es mío. Mire tan fácil lo que nos dice la palabra. Ellos tuvieron en poco sus vidas, menospreciaron sus propias vidas. ¿Sabe lo que hay en el mundo caído en el que nosotros vivimos? Una persona que se vuelve muy guerrera y que va para las que sea. Tienen algo en común este tipo de personas. Cuando usted los mira, mucha gente que hace daño y que hace mal en esta vida. Y ellos son tan avesados y se meten en las cosas así de cabeza. ¿Sabe por qué? Porque sienten que no tienen nada que perder. En cambio, nosotros estamos siendo afligidos en todo porque a todo le tenemos miedo a la pérdida. Entréguele todo al Señor. Déjelo que Él obre, pero genuinamente confíe en Él. Mi hogar, mi familia te pertenece. Yo no puedo cambiar el corazón de mi esposa, pero tú sí. Entonces voy a confiar en tu poder, en tu amor, en tu misericordia y tú lo vas a hacer. Yo no lo voy a tratar de hacer porque nunca lo voy a lograr. Yo no puedo cambiar el corazón de mis hijos, pero tú sí, yo te lo entrego. Mis hijos son tuyos. El trabajo, la economía, absolutamente todas las cosas. Porque otra de las cosas que hace el sufrimiento es derribar los ídolos, hermano. Y nosotros sí que tenemos ídolos, los seres humanos. El matrimonio se convierte en un ídolo. Los hijos se convierten en un ídolo, el dinero se convierte en un ídolo, el trabajo se convierte en un ídolo. Nosotros sin darnos cuenta levantamos ídolos, pero a mil, hermano. Entonces el sufrimiento empieza a derribar los ídolos. ¿Por qué? Porque entendemos que esos ídolos no pueden dar lo que nosotros requerimos, necesitamos. Que necesitamos a Dios. Que necesitamos a Dios. Entonces cuando hay momentos difíciles, el Señor permite que los ídolos se caigan. Y ese esposo que usted pensó que era perfecto, entonces el Señor lo suelta y le dice, es un ídolo que tú levantaste. No es que sea malo, es que es una persona de carne y hueso. Y con una cantidad de cosas por cambiar, toma, te suelto el ídolo. El dolor, hermano, termina derribando los ídolos, termina derribando todo en lo que usted puso su confianza que no era Dios. Y cuando mira acá, mi confianza estaba puesta en ¿qué? Mi gozo, mi alegría, estaba puesta en el dinero y se fue todo. Estaba puesta en las personas y en el momento difícil todos se fueron y dieron la espalda. Estaba puesta en el trabajo, se quedó sin trabajo. Estaba puesta en no sé qué, porque todo el tiempo tenemos el plan B, C. Yo tengo por allá un amigo, yo tengo por allá un ahorro, yo tengo por allá no sé qué. Y cualquier cosa, eso me da seguridad. El Señor dice, ¿en serio? ¿Tienes un ídolo? Recojamos todos esos ídolos. Entonces queda usted, como dice la Biblia. Entonces la llevaré al desierto y allí le hablaré con ternura a su corazón. Y entonces queda usted en un desierto, mira para todo lugar y no hay nada ni nadie. Solo están usted y Dios. Nada más. Y sabe una cosa, usted no necesita nada más. Entonces ahí es cuando el Señor empieza a restaurar. El capítulo 42, después de una situación tan difícil, de una aflicción tan tremenda, nos muestra cómo este hombre fue restaurado. Dios restaura, pero las cosas ya no vuelven a ser igual. ¿Sabe cómo son? Restauradas por Dios, mucho mejores. Porque ahora son de acuerdo al diseño de Dios y no al nuestro. Son mucho mejores. Pero para eso hay que rendirse. Job lo dijo. Hablaba lo que yo no entendía. Cosas demasiado grandes, profundas, que nunca me había puesto yo ni siquiera a pensar. Dios quiere bendecirlo a usted, a mí, a todos. Pero nos advirtió, te voy a poner en un lugar que es peligroso. Así que mantente pegadito a mí para poder pasar al otro lado. Yo le invito a que incline su cabeza, hermano.
Sin aviso, vienen esas aflicciones, esos problemas. La persona que está a su lado, hermano. Una de las cosas que más reclamamos nosotros es que nadie nos entiende. Dios lo entiende. El Señor lo entiende. Quizás usted piense que todo el mundo es indiferente. Quizás usted le ha dicho a su esposo, es que a usted no le interesan las cosas, o el esposo a la esposa. No, si usted está aquí con su pareja, oren los dos. Porque ella también está sufriendo, él también está sufriendo. Hermano, Jesús está con nosotros y nos ha dicho que confiemos en Él y que tengamos paz en Él. Llore. Si usted se ha contenido de llorar, hermano, hágalo. Él lo entiende. Él lo entiende. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por cada hogar aquí representado, Señor. Cuando nos encontramos en la iglesia, que ya todos queremos mostrar que estamos viviendo en bendición, en victoria. Pero tú miras al corazón, Señor. Y hay muchas personas que están pasando por momentos difíciles. Hogares que están pasando por tormentas y que han tratado no una, sino muchas veces de arreglar las cosas. Pero no te han buscado a ti. Hoy oro por esos hogares, Señor. Porque si tú no eres el centro en la restauración de ese hogar, todo va a seguir igual. Y tú no quieres que todas las cosas sigan iguales. Al contrario, amado Dios, tú quieres restaurar. El corazón de esa esposa debe ser sanado. El corazón de ese esposo debe ser sanado y libre. El corazón de esos hijos debe ser transformado. Hermano, lo que le está ocurriendo a usted, no se desanime, ni eche hacia atrás. Pasan situaciones difíciles en un mundo caído. Vamos a tener pérdidas, dice el Señor. Vamos a vivir momentos difíciles, vamos a vivir aflicciones. Pero cómo lo enfrentemos marca la diferencia, mi hermano. Afuera hay un mundo sin esperanza porque ellos no tienen lo que usted y yo tenemos. Palabra de Dios escrita en nuestro corazón. Sobre su hogar hay promesa, sobre su vida hay promesas de Dios. Lo que usted está añorando es lo que solamente el Señor le puede entregar. Dice la Biblia que hay una paz que sobrepasa el entendimiento humano. Ponga su mirada en las cosas eternas, como lo dice Pablo. Porque lo que usted añora es lo que Dios creó, que el pecado destruyó, pero que un día va a ser restaurado cuando nuestro amado Salvador gobierne. Y allá es donde estaremos usted y yo. Así que sosténgase de la mano del Señor y mire con esperanza a ese tiempo en el que usted estará en la presencia de Dios y habitará con Él. Y ya se acaba la aflicción y la enfermedad y los problemas. Hacia allá es que nos conducimos. Hacia allá llegan los que vencen. Los que vencen. Señor, yo te lo entrego todo. Mi corazón, mis pensamientos. Te entrego mi vida completa, Señor. Yo no tengo el control de todas las cosas. Tú sí. Ayúdame. Ayúdame. Ayúdame, Señor. Porque este dolor me está consumiendo. La aflicción, el dolor y el sufrimiento por la pérdida. Busquemos a Dios con todo el corazón, en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. En su presencia podemos derramar nuestros corazones. Él sabe cuánto te está doliendo. Él sabe cuánto te está doliendo la situación. Y solo Él puede fortalecerte en esta hora. Hemos hablado cosas muchas veces que no conocemos, que no entendemos. Pero en medio de la aflicción,
podemos declarar como Job: ahora mis ojos te ven. Amado Salvador, tú estás aquí. Tú estás aquí, Jesús. Tú estás tomando cada lágrima. Tus lágrimas no caen por tierra. Dice la Biblia que Él las toma en su redoma. Abre tu corazón. No le pidas explicación al Señor, porque tu fortaleza no está en la explicación que tú tengas, sino en la fe. En la fe. El justo vive por fe. Es en la fe, en la confianza absoluta que podemos tener en que Dios sigue siendo bueno en medio de tu proceso, en medio de tus circunstancias. Dios sigue siendo bueno. Nunca dudes de Él. Ese es un dardo del enemigo. No dudes de Él. Él sigue teniendo el control. Él sigue teniendo el poder. Y Él sigue teniendo planes contigo. Los planes que tiene para ti no se acabaron en medio de esa aflicción. Al contrario, tú vas a conocer realmente a tu Salvador en este tiempo. Vas a conocer a ese Padre que quizá no tuviste. Vas a conocer a ese esposo que has anhelado, mujer. Vas a conocer al sanador. Vas a conocer al proveedor. Y es en medio del proceso y de la aflicción cuando los ídolos son derribados. Cuando es solo, únicamente el poder de Dios, Dios contigo. Ese es el lugar perfecto donde Dios quiere que tú estés. No pienses que Él es malo, no pienses que se olvidó de ti, no pienses que te ha dado la espalda, no pienses que te está castigando. No. Allí con tus ojos cerrados puedes sentirlo. Puedes sentir ese abrazo precioso. Puedes sentir ese toque poderoso de su Espíritu, sanando tus heridas. Puedes sentir cómo Él te consuela en medio de la situación que tú estás viviendo. Por eso Él te abraza, Él te toma. Puedes llorar en su regazo. Él está obrando. Él está obrando. Él es bueno. Él es maravilloso. Él es maravilloso. Nada se va a salir de su control. El enemigo no va a ganar. Más, el enemigo perdió en la cruz del Calvario. Gracias, amado Señor, por la obra maravillosa que tú comenzaste y que perfeccionas, Señor, cada día. Esa obra maravillosa, amado Señor, que tú perfeccionas cada día. Y hoy sí que hemos dado, Señor, un avance grande en esta hora. Bendice cada vida, los corazones, los hogares, las familias, en el poderoso nombre de Jesús. Y llénanos, Señor, cada vez más de tu presencia y de tu palabra, porque no hay otra manera de pasar por en medio de las circunstancias difíciles, de la aflicción, de los conflictos, del tormento. No hay otra manera si no es tomado de tu mano. Gracias te doy, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya.